el objetivo de la materia. Sin embargo, también vamos a llegar a ver algunas características de sistemas operativos de propósitos específicos, como son los sistemas operativos de tiempo real, los sistemas operativos que manejan multimedia, etcétera. Pero en general las pautas las están dando estos sistemas operativos de propósitos generales, y los otros complementan sus funciones al sistema operativo de propósitos generales. Entonces decimos que es un conjunto de programas, un sistema operativo, es parte del software que tiene las siguientes funciones. Hace que el computador sea más fácil de usar, esto es, que un usuario quizás no calificado pueda resolver su problema, de manera que le brinda una interfaz amigable, ya sea a través de una interfaz gráfica o modo texto, para que él pueda ejecutar sus programas o solicitarle directamente algunos comandos, algunas operaciones como copiar archivos, borrar archivos, crear archivos, que un usuario normalmente está solicitando. Así que el sistema operativo hace de interfaz entre el usuario y el hardware, es decir, entre la electrónica, que es difícil de manejar. Así que el sistema operativo está ahí en el medio, tratando de traducir las órdenes o los comandos que le pasa el usuario para implementarlos en el mundo de la electrónica, que es el hardware. Esa es la primera función, la función digamos quizás más fácil de llevar a cabo por un sistema operativo, porque es la fachada que muestra al usuario, pero la parte más importante, quizás la más difícil, es la otra función que tiene un sistema operativo, que es la administración de los recursos. Un sistema operativo debe administrar los recursos de todo el sistema, y los recursos básicamente son los que vimos recién. Es decir, los recursos son todos los que componen un sistema de computación. Hay recursos de hardware, de software y de datos. Es decir, un componente del software tiene que a su vez ser administrador de todos los recursos, incluso los otros software que están al mismo nivel del sistema operativo en cuanto a que pertenecen al mundo de los programas. Un sistema operativo lo que tiene que hacer es administrarlo, y la palabra administración implica control, asignación, quita de recursos. Es decir, tiene que manejar una política equitativa para que esos recursos puedan alcanzar a todos los programas que se quieran ejecutar. En esta transparencia mostramos cómo se relacionan los programas de usuario, el sistema operativo y el hardware. Quizás ahora, implementando o profundizando la definición anterior de cuál es la tarea de un sistema operativo de ser intermediario entre el usuario y el hardware, estamos mostrando entonces cómo un programa de aplicación, o sea, un programa desarrollado por un usuario, puede ejecutar sus programas, sus instrucciones dentro del espacio de sus direcciones, directamente trabajando sobre el hardware, es decir, ejecutando en la CPU instrucciones que van a correr en modo usuario, porque es el único modo que tiene permitido este usuario o el programa de usuario. Y a su vez el espacio donde va a moverse es el espacio que tiene la memoria principal, que le han asignado a este proceso, que es la palabra con que vamos a designar a la entidad que se va a ejecutar sobre este procesador. Cuando la entidad que se va a ejecutar sobre el procesador pertenece a un usuario, es decir, ha sido desarrollado por un usuario, esas instrucciones, ese programa, decimos entonces que se trata de un proceso. Después vamos a ampliar un poco más y vemos que esa palabra proceso puede ser llevada también adelante por los sistemas operativos. Así que los usuarios ejecutan instrucciones que corren en modo usuario, y está restringido justamente porque el modo usuario no le permite ejecutar algunas otras instrucciones, solo un ámbito limitado, las que no producen o las que no podrían producir algún daño al resto del sistema, es decir, al sistema operativo o a otros programas de usuario que quieran ejecutar. Y el ámbito donde va a moverse también está restringido al espacio de direcciones del proceso. En esta transparencia vemos entonces el límite con esta línea roja que separa el mundo del hardware al mundo del software. Aquí mostramos algunos ejemplos de qué instrucciones podría ejecutar el programa de usuario directamente sin pasar por el sistema operativo. ADD, sumar, store, almacenar en memoria, load, traer de memoria hacia los registros del procesador, push, agregar datos en una pila. Nope es una instrucción que está significando que no va a ejecutar ninguna operación útil. Sin embargo, es una instrucción de procesador, y cuando no hay nada para hacer, entonces el procesador pone a ejecutar esta instrucción nope, una instrucción inofensiva donde el PC
permanece fijo en un cierto lugar y no avanza. Es decir, es un estado de espera o una especie de busy waiting o una espera activa que hace el procesador, desperdiciando sus ciclos de ejecución en una instrucción que realmente no tiene ningún sentido. Pero bueno, como el procesador necesita siempre ejecutar instrucciones, es necesario darle alguna instrucción para que ejecute, y NOP es la apropiada, como para hacer, por ejemplo, ciclos de espera. Cuando le ha pedido alguna dirección, leer alguna dirección de memoria, la memoria es muy lenta, entonces el procesador se pone a ejecutar y entra en estos ciclos de espera. Bien, una situación se puede llegar a presentar cuando el programa de usuario necesita ejecutar algunas otras instrucciones. Sabemos que la CPU tiene un set de instrucciones más completo que el que le presenta al usuario. En esta instrucción, en este grupo de instrucciones que pueden aparecer dentro de la CPU, hay instrucciones entonces de modo privilegiado, estas instrucciones que solamente el sistema operativo podría ejecutarlas, es decir, corriendo en modo kernel o ejecutando en modo privilegiado o en modo supervisor. Estas instrucciones están vedadas, o sea, no las puede ejecutar un programa de usuario, por lo que cuando un programa de usuario, un proceso de usuario, necesite ejecutar algunas de estas instrucciones, no sueltas, sino como un servicio completo, ¿sí? Porque el sistema operativo, en vez de ofrecerle la posibilidad que ejecute instrucciones de assembler privilegiadas, le ofrece directamente servicios completos de actividades que normalmente son estándares, o sea, son requeridas por los programas de usuario, por lo que le ofrece servicios completos como de copiar archivos, leer archivos, crear procesos, eliminar procesos, cambiar la prioridad de un proceso. Es decir, hay servicios particulares, por supuesto son limitados, no son infinitos, sino que son servicios perfectamente establecidos y son quizás 100, 250, es decir, son una cantidad limitada de servicios que ofrece. ¿Por qué? Porque ya son paquetes que se sabe que los procesos de usuario podrían llegar a pedir. Dentro de esos paquetes, dentro de esos servicios, entonces estarían esas instrucciones que son privilegiadas que un usuario no podría ejecutar. Entonces hay dos razones por las cuales llamar al sistema operativo. La primera razón es que yo no puedo ejecutar como usuario las instrucciones que corren solamente en modo privilegiado. Y la segunda razón es que el sistema operativo me ahorra el trabajo de programar en assembler en tareas que son repetitivas, que son habituales para los programas de aplicación. Entonces me ahorra dándome ya estos paquetes o estas llamadas al sistema, que son módulos internos de software que tiene el sistema operativo, que va a resolver esta situación. Bien, la forma en que los programas de usuario tienen para solicitarle al sistema operativo el servicio es a través de la ejecución de una instrucción denominada trap. Trap es la sintaxis de una instrucción genérica de muchos procesadores que significa trampa. Es decir, cuando un usuario ejecuta esta instrucción que corre en modo privilegiado, trap corre en modo privilegiado, no está puesta aquí, sí, aquí está puesta, entonces lo que ocurre es que el hardware se da cuenta, la electrónica se da cuenta que se está intentando ejecutar una instrucción privilegiada. Por lo tanto, en el acto se llama al sistema operativo a una rutina que va a atender el intento de ejecutar una instrucción privilegiada y, bueno, podría llevar a la muerte del proceso si no fuera que, de alguna manera, el programa de usuario ha colocado en una pila, en un espacio que tiene el proceso, donde dejar datos temporales, ha colocado en una pila los parámetros del servicio que quiere solicitarle al sistema operativo. Entonces, lo primero que hace, cuando el sistema operativo ejecuta la rutina que corresponde al trap, a aquella rutina por la cual fue llamada por el hardware, se va a fijar si los datos que están en la pila que ha dejado el usuario son los adecuados por algún servicio que está pidiendo. Si eso llegara a ser así, entonces el proceso de usuario normalmente se lo puede pasar a un estado de bloqueo, porque quizás no se lo pueda despachar tan rápidamente. Mientras se hace el despacho de ese servicio, el programa pasa a bloqueo y el sistema operativo toma control ejecutando aquellas instrucciones que va a atender el servicio o la llamada al sistema que ha solicitado el usuario.
Bien, así como está planteada la cosa, entonces el sistema operativo protege a los recursos que son públicos, que podrían ser usados por otros procesos, cuando entonces toma control y ejecuta él directamente estas instrucciones en modo privilegiado, no permitiendo que el usuario las ejecute directamente. Algunos ejemplos de estas instrucciones de modo privilegiado son halt, que detiene el procesador, va a terminar quitando la alimentación eléctrica a la CPU. Hay otra instrucción que es privilegiada, que es in, que significa leer de un puerto, de una controladora. Quiero yo leer el valor del estado del puerto, o quiero leer los datos que han sido colocados en el puerto de datos de la controladora. Out es la operación inversa y quiere escribir en el puerto de la controladora. Trap, que es entonces la instrucción que me permite pasar de modo usuario a modo kernel cuando he dejado los parámetros en un lugar apropiado, como es la pila. Y estas otras instrucciones, que son las mismas que están aquí, estoy mostrando que el sistema operativo también puede ejecutar instrucciones en modo usuario, no es que solamente puede ejecutar en modo privilegiado. El sistema operativo puede ejecutar todo el set de instrucciones del procesador, sean las que corren solo en modo usuario o sean las que corren en modo privilegiado. Tiene una ventaja más el sistema operativo, que él puede acceder o direccionar a cualquier espacio de direcciones de toda la memoria. Eso garantiza que un sistema operativo podría tomar los datos que le ha dejado el proceso en su espacio, por ejemplo la pila, y entonces llevarlo al área del kernel, procesar la llamada al sistema y luego devolver los resultados al área de direcciones del proceso. Bien, otro de los recursos que nos está faltando son las placas